El amanecer en Puebla siempre traía consigo un aire fresco que contrastaba con el calor que se acumularía durante el día. Era abril de 1932 y México atravesaba tiempos difíciles tras la Revolución. La pobreza acechaba en cada esquina y el orfanato de Santa María de los Ángeles se había convertido en el hogar de docenas de niños abandonados, huérfanos de guerra o simplemente olvidados por familias que no podían mantenerlos. La Madre Superiora Carmen Aguirre caminaba por los pasillos de piedra del antiguo edificio colonial con paso firme. A sus 60 años, su rostro marcado por arrugas reflejaba tanto la severidad como la compasión que había desarrollado durante décadas de servicio. Su hábito negro se arrastraba ligeramente por el suelo de mosaico desgastado mientras pasaba frente a las habitaciones donde los niños aún dormían. «Ave María Purísima», susurró al pasar frente al pequeño altar en el pasillo principal. La estatua de la Virgen parecía observarla con ojos vacíos. Por un momento, Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Últimamente, estos presentimientos se habían vuelto más frecuentes, como si algo oscuro se estuviera gestando dentro de aquellas paredes centenarias. Miguel Díaz había llegado al orfanato 3 meses atrás, un niño de 8 años con ojos grandes y expresión seria que rara vez hablaba. La policía lo había encontrado vagando por las calles de Cholula después de que sus padres murieran en circunstancias que nadie había querido explicar. Carmen recordaba el día en que lo trajeron. No lloró, no preguntó nada, simplemente observaba todo con una mirada inquietantemente adulta. «Buenos días, Madre Carmen», la saludó la hermana Josefina, una novicia joven que apenas llevaba 1 año en el orfanato. «He notado algo extraño esta mañana». «¿Qué ocurre, hija?», preguntó Carmen, notando la inquietud en los ojos de la joven. «Es sobre el niño Díaz. Anoche, durante mi ronda, lo vi sentado en su cama mirando hacia la ventana. Cuando me acerqué, fingió estar dormido. Pero lo más extraño es que esta mañana su cama está perfectamente tendida y él no aparece por ninguna parte». Carmen frunció el ceño. No era la primera vez que un niño intentaba escapar del orfanato, aunque generalmente ocurría con los mayores. Miguel era demasiado pequeño para aventurarse solo. «Seguramente estará escondido en alguna parte del edificio», respondió con calma, aunque una sensación de inquietud comenzó a crecer en su interior. «Organiza a las hermanas para buscarlo. Revisen cada habitación, el sótano y los jardines. Yo iré a la capilla a rezar por su pronto hallazgo». Mientras Carmen se dirigía a la capilla, no pudo evitar pensar en los rumores que circulaban en Puebla sobre el antiguo convento que ahora servía como orfanato. Se decía que durante la Guerra Cristera, varios sacerdotes habían sido ejecutados en el sótano del edificio. También existían historias sobre pasadizos secretos y criptas olvidadas bajo los cimientos. Carmen siempre había desestimado estas historias como supersticiones, pero en momentos como este, las dudas afloraban en su mente. La búsqueda de Miguel se extendió durante toda la mañana sin resultados. Las hermanas revisaron cada rincón del edificio, llamando su nombre con creciente desesperación. A mediodía, Carmen decidió informar a las autoridades. El comisario Javier Montero llegó 1 hora después, acompañado por 2 oficiales. «Madre Carmen», saludó el comisario quitándose el sombrero. Era un hombre fornido con bigote espeso y ojos pequeños que parecían evaluar constantemente su entorno. «Cuénteme exactamente qué ha ocurrido». Carmen explicó la situación mientras caminaban por los pasillos del orfanato. Los niños, que normalmente jugarían en el patio a esta hora, permanecían inusualmente callados, observando con curiosidad al comisario y sus hombres. «¿Sabe si el niño tenía algún familiar que pudiera haberlo buscado?», preguntó Montero. «Según los registros que nos entregaron, no quedaba nadie. Sus padres murieron en un incendio en su casa y no se conocen otros parientes».
El comisario asintió pensativo. ¿Ha notado algo inusual en el comportamiento del niño durante su estancia aquí? Carmen dudó antes de responder. Miguel siempre fue un niño callado, pero desde hace unas semanas varios niños se quejaron de que hablaba solo por las noches. La hermana Josefina lo encontró una vez dibujando en las paredes con carbón. Eran figuras extrañas, como sombras alargadas. ¿Conserva esos dibujos?, preguntó Montero con repentino interés. No, hice que los borrara como castigo. Carmen se sintió súbitamente culpable por haber destruido lo que ahora podría ser una pista. Mientras recorrían el dormitorio donde Miguel había estado la noche anterior, la hermana Josefina se acercó con algo en las manos. «Madre, encontré esto debajo de la cama de Miguel». Era un pequeño cuaderno de hojas amarillentas. Parece que lo mantenía escondido. El comisario tomó el cuaderno y lo abrió. Las páginas estaban llenas de dibujos infantiles, pero inquietantes. Figuras oscuras con brazos largos, una casa en llamas y repetidas veces el dibujo de un hombre con un sombrero negro cuyo rostro era simplemente una mancha oscura. «¿Reconoce a esta figura?», preguntó Montero mostrando uno de los dibujos. Carmen negó con la cabeza. Un escalofrío recorrió su espina dorsal al ver aquellas imágenes perturbadoras creadas por la mano de un niño de 8 años. Fue entonces cuando escucharon un grito proveniente del sótano. Todos se quedaron inmóviles por un instante antes de correr hacia las escaleras que descendían a la parte más antigua del edificio. El sótano del orfanato era un lugar que rara vez se utilizaba, excepto para almacenar alimentos y otros suministros. El aire allí abajo era frío y húmedo, con un persistente olor a tierra mojada. Las paredes de piedra, más antiguas que el resto del edificio, parecían resumar humedad. La hermana Dolores, una mujer de mediana edad que se encargaba de la cocina, estaba de pie en medio del sótano, con una mano sobre su boca y la otra sosteniendo una vela casi consumida. «Madre, hay algo aquí, algo que nunca había visto antes», dijo con voz temblorosa. Carmen y el comisario se acercaron a donde señalaba Dolores. En una de las paredes más antiguas del sótano, parcialmente oculta detrás de varias cajas de madera, había una abertura. Parecía que alguien había removido varias piedras, creando un agujero lo suficientemente grande para que un niño pudiera pasar a través de él. «Iluminen aquí», ordenó el comisario. Uno de los oficiales se acercó con una lámpara de aceite, proyectando su luz hacia la abertura. Más allá de ella se podía distinguir lo que parecía ser un pasadizo estrecho. «Dios mío», murmuró Carmen. «Nunca supe que existiera un pasaje así. Es probable que date de la época colonial», explicó Montero. «Muchos edificios antiguos en Puebla tienen túneles conectados a la catedral o a otros conventos. Se usaban como rutas de escape durante los conflictos». El comisario se inclinó y examinó el suelo cerca de la abertura. «Hay huellas recientes, pequeñas, podrían ser de Miguel». Luego se volvió hacia uno de sus hombres. «Vaya a buscar refuerzos y linternas. Vamos a explorar este túnel». Mientras esperaban, Carmen no podía dejar de pensar en el niño perdido. ¿Cómo había descubierto Miguel este pasaje secreto? ¿Y por qué habría decidido adentrarse en él? Las preguntas se acumulaban en su mente, mezclándose con un creciente sentimiento de culpa y temor. La hermana Josefina se acercó a ella. «Madre, hay algo que no le he contado», dijo en voz baja para que solo Carmen pudiera escucharla. «Anoche, después de encontrar a Miguel despierto, lo escuché hablar con alguien. Pensé que estaba soñando, pero ahora no estoy segura». «¿Qué decía?», preguntó Carmen. «Repetía algo como «ya voy» y «te he estado esperando». Creí que hablaba dormido, pero su voz sonaba diferente, como si estuviera emocionado por algo». Las palabras de Josefina hicieron que el corazón de Carmen se acelerara. ¿Con quién podría estar hablando Miguel? ¿Había alguien más en el orfanato?
alguien que ninguna de ellas conocía. Cuando llegaron los refuerzos, el comisario organizó un pequeño grupo para explorar el túnel, mientras otros oficiales continuaban buscando en los alrededores del orfanato por si Miguel hubiera encontrado otra salida. «Madre Carmen, es mejor que usted y las hermanas permanezcan aquí», dijo Montero mientras se preparaba para entrar en el pasadizo. «Les informaremos de cualquier descubrimiento». Carmen asintió. Aunque una parte de ella quería acompañarlos, sentía que era su responsabilidad encontrar al niño perdido. En lugar de eso, reunió a todas las hermanas y niños en la capilla para rezar por el regreso seguro de Miguel. Mientras las plegarias resonaban en la capilla, Carmen no podía evitar mirar hacia las ventanas. El cielo de Puebla se había oscurecido repentinamente, presagiando una tormenta. Las nubes negras se arremolinaban sobre el orfanato como un mal augurio. De repente, un relámpago iluminó la estancia, seguido por un trueno ensordecedor que hizo temblar los vitrales. Varios niños gritaron, sobresaltados, y en ese preciso momento las velas del altar se apagaron simultáneamente, sumiendo la capilla en una penumbra inquietante. Carmen intentó mantener la calma. «Hermana Josefina, por favor, encienda de nuevo las velas», ordenó, esforzándose porque su voz sonara firme. Pero antes de que Josefina pudiera levantarse, las puertas de la capilla se abrieron de golpe. El comisario Montero estaba allí, empapado y con el rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. «Madre Carmen», dijo con voz ronca, «necesito hablar con usted». En privado, Carmen se levantó, haciendo la señal de la cruz, antes de seguir al comisario fuera de la capilla. La lluvia caía con fuerza ahora, golpeando contra las ventanas con una violencia inusual. «¿Han encontrado a Miguel?», preguntó Carmen una vez que estuvieron solos en el pasillo. Montero negó con la cabeza. «El túnel lleva a las catacumbas bajo la ciudad. Es un laberinto ahí abajo. Hemos encontrado algo más, algo que creo que debe ver antes de que informe oficialmente». Carmen siguió al comisario, de vuelta al sótano, donde varios oficiales esperaban con expresiones sombrías. Uno de ellos sostenía un objeto envuelto en un paño. «Esto estaba en una pequeña cámara a unos 100 metros dentro del túnel», explicó Montero, «junto a marcas recientes en las paredes, como si alguien hubiera estado escarbando». El oficial desenvolvió el paño, revelando un pequeño zapato. Carmen lo reconoció inmediatamente. Era de Miguel, parte del uniforme que todos los niños del orfanato usaban. «¿Cree que alguien lo llevó por la fuerza?», preguntó Carmen con un nudo en la garganta. «No lo sé», respondió Montero con sinceridad. «No hemos encontrado señales de lucha, pero hay algo más inquietante». El comisario sacó de su bolsillo un pedazo de papel arrugado. «Encontramos esto junto al zapato». Carmen tomó el papel con manos temblorosas. Era un dibujo, similar a los del cuaderno de Miguel, pero este mostraba lo que parecía ser el sótano del orfanato con la pared abierta y una figura infantil adentrándose en la oscuridad. Detrás de la figura, apenas esbozada con trazos tenues, se podía distinguir la silueta de un hombre alto con sombrero. «Este dibujo parece haber sido hecho antes de su desaparición», comentó Montero, «como si hubiera planeado irse, o como si alguien le hubiera mostrado el camino». Un escalofrío recorrió a Carmen mientras contemplaba el dibujo. La tormenta arreciaba afuera, y el viento aullaba entre las grietas del antiguo edificio, creando sonidos que parecían susurros distantes. «Comisario», dijo finalmente Carmen, «creo que hay algo que debería saber sobre la historia de este lugar». Y mientras la noche caía sobre Puebla, Carmen comenzó a relatar los oscuros secretos que el orfanato de Santa María de los Ángeles había guardado durante décadas, secretos que podrían explicar la misteriosa desaparición del niño Díaz y el terror que ahora comenzaba a extenderse entre sus muros centenarios. La lluvia caía incesante sobre Puebla, como si el cielo mismo llorara por el niño desaparecido.
En el despacho de la Madre Superiora Carmen Aguirre, el aire se había vuelto denso con el humo de los cigarrillos del comisario Montero. Las sombras bailaban en las paredes de la pequeña habitación, proyectadas por la única lámpara de aceite que iluminaba la estancia. «Este orfanato», comenzó Carmen con voz queda, «no siempre fue un lugar para niños». Sus dedos arrugados acariciaban un rosario de madera mientras hablaba. Durante casi 3 siglos fue un convento, y antes de eso, según cuentan, este terreno era un lugar sagrado para los antiguos pobladores. Montero la escuchaba con atención, sus ojos entrecerrados, evaluando cada palabra. En 1926, cuando la persecución religiosa estaba en su apogeo, este lugar se convirtió en refugio para varios sacerdotes que huían de las autoridades. Carmen hizo una pausa, como si dudara en continuar. Uno de ellos era el padre Esteban Díaz. El comisario se irguió en su asiento. ¿Díaz? ¿Como el niño desaparecido? Carmen asintió lentamente. No creo que sea coincidencia, aunque nunca mencioné esta conexión cuando Miguel llegó. El padre Esteban era conocido en la región por sus sermones contra el gobierno anticlerical. Se decía que poseía una biblioteca de textos prohibidos y que practicaba rituales que la propia Iglesia consideraba heterodoxos. «¿Qué tipo de rituales?», preguntó Montero, inclinándose hacia adelante. «Exorcismos, principalmente, pero había rumores de que investigaba antiguas creencias locales, tratando de encontrar conexiones con la fe católica. Algunos lo consideraban un visionario, otros un hereje». Un trueno retumbó en la distancia, haciendo vibrar los cristales de la ventana. «Una noche», continuó Carmen, su voz apenas audible sobre el repiqueteo de la lluvia, soldados federales rodearon el convento. Alguien había delatado al padre Esteban. Las hermanas que vivían aquí entonces intentaron esconderlo en los túneles que acaban de descubrir, pero algo salió terriblemente mal. Carmen se levantó y se acercó a un pequeño armario de madera. Con una llave que llevaba colgada al cuello, abrió la cerradura y extrajo un libro antiguo de cuero desgastado. Este es el diario de la Madre Superiora de aquella época, Sor Inés de la Cruz. Lo he guardado todos estos años, esperando que sus páginas nunca tuvieran que ser releídas. Colocó el diario frente al comisario y lo abrió en una página marcada con una cinta descolorida. La escritura, elegante pero apresurada, relataba los eventos de abril de 1926, 17 de abril. «Dios nos asista en esta hora terrible. Los federales han encontrado al padre Esteban en los túneles. No sé cómo descubrieron su escondite. Lo han ejecutado allí mismo, en las profundidades, junto con 3 acólitos que lo acompañaban, pero lo más perturbador son las palabras que gritó antes de morir. «Volveré por los inocentes», dijo. «La oscuridad guarda mi promesa». Las hermanas más jóvenes están aterradas. Algunas juran escuchar voces en los túneles por la noche. He ordenado sellar todas las entradas conocidas a los pasadizos subterráneos. Montero leyó el pasaje varias veces antes de levantar la mirada hacia Carmen. «¿Cree que esto está relacionado con la desaparición del niño Díaz?», preguntó con escepticismo evidente en su voz. «No lo sé», respondió Carmen honestamente. «Pero hay más. Siga leyendo». Montero pasó a la siguiente entrada. 22 de abril. Los ruidos continúan. Catalina, la más joven de nuestras novicias, afirma haber visto al padre Esteban caminando por el claustro a medianoche. Dice que tenía tierra en las manos y que su rostro estaba cambiado. He prohibido que se hable de estas visiones temiendo que cunda el pánico, pero esta mañana encontramos marcas extrañas en las paredes del sótano, símbolos que no reconozco, pero que Sor María cree recordar de los libros prohibidos del padre Esteban. La última entrada, fechada el 30 de abril, estaba escrita con una caligrafía temblorosa, casi ilegible en algunas partes. Han desaparecido 3 niños del orfanato adjunto. Los federales acusan a las hermanas de esconderlos.
Han registrado cada habitación, cada armario, pero nosotras sabemos la verdad. Los hemos escuchado llamando desde las paredes, sus voces mezcladas con otra, más profunda, más antigua. Sor Catalina se ha quitado la vida esta mañana, dejando solo una nota. Los está reuniendo para algo terrible. He decidido que debemos abandonar este lugar maldito. Que Dios perdone nuestros pecados y proteja a quienes vengan después. Del silencio que siguió a la lectura, solo era interrumpido por el constante goteo de la lluvia y el ocasional estallido de un trueno. Montero cerró el diario con cuidado, como si temiera que algo pudiera escapar de sus páginas. ¿Qué ocurrió después?, preguntó finalmente. El convento fue abandonado durante casi 5 años. Cuando la situación política se calmó, la iglesia lo reabrió como orfanato, bajo nueva administración. Yo llegué en 1937 y solo conocía fragmentos de esta historia hasta que encontré el diario escondido en la antigua celda de la Madre Inés. ¿Y los niños desaparecidos? ¿Se supo algo de ellos? Carmen negó con la cabeza. Oficialmente se dijo que habían sido trasladados a otro orfanato en Ciudad de México, pero nunca hubo registros que lo confirmaran. Montero se levantó y comenzó a caminar por la pequeña habitación, sus botas mojadas dejando huellas en el suelo de madera. Madre Carmen, con todo respeto, esto parece más una historia de fantasmas que una pista real sobre la desaparición del niño. Lo entiendo, comisario. No le pido que crea en fantasmas o maldiciones, solo que considere la posibilidad de que estos eventos pasados puedan tener alguna conexión con lo que está ocurriendo ahora. Antes de que Montero pudiera responder, la puerta del despacho se abrió bruscamente. Era la hermana Josefina, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «Madre comisario, han encontrado algo en el dormitorio de Miguel». Ambos siguieron a la joven novicia a través de los oscuros pasillos del orfanato. La tormenta había provocado un corte de electricidad, y solo las velas y lámparas de aceite iluminaban su camino, creando sombras alargadas que parecían seguirlos. Al llegar al dormitorio comunal donde dormía Miguel, junto con otros 11 niños, encontraron a 2 oficiales examinando la pared junto a la cama del niño desaparecido. La hermana Dolores estaba sentada en una silla cercana rezando en voz baja. «Lo descubrimos cuando movimos la cama para buscar más pistas», explicó uno de los oficiales. En la pared, parcialmente ocultas por la cabecera de la cama de metal, había inscripciones. No parecían haber sido hechas con un lápiz o carbón, sino raspadas directamente en el yeso con algún objeto afilado. Las marcas formaban palabras y símbolos extraños, algunos reconocibles como letras del alfabeto, otros completamente ajenos a cualquier escritura conocida. «Él viene por nosotros», leyó Montero en voz alta una de las frases más legibles. «La promesa de sangre debe cumplirse». Carmen se acercó, observando con horror las inscripciones. Algunas parecían recientes, otras estaban parcialmente cubiertas por capas de pintura, como si hubieran sido escritas hace años y luego ocultadas. «Esto es imposible», murmuró. «Esta habitación se pinta cada año. Estas marcas más antiguas deberían haber desaparecido». Montero se agachó para examinar más de cerca las inscripciones. Algunas de estas marcas parecen coincidir con los símbolos que mencionaba el diario de Sor Inés. Uno de los oficiales se acercó con un objeto en la mano. «Encontramos esto entre el colchón y la pared», dijo, mostrando un pequeño cuchillo de cocina con manchas de yeso en la hoja. «Parece que lo usó para hacer estas marcas». «¿Pero cómo las hizo sin que nadie lo viera?», preguntó la hermana Josefina. «Los niños nunca están solos en los dormitorios, a menos que las hiciera por la noche cuando todos dormían», sugirió Montero. Luego se volvió hacia los oficiales. «Quiero que fotografíen todas estas inscripciones y busquen marcas similares en otras partes del edificio». Mientras los oficiales trabajaban, Carmen notó algo en el suelo, bajo la cama de Miguel.
Se agachó con dificultad y recogió lo que parecía ser un pequeño objeto metálico. «Es una medalla», dijo, sosteniéndola a la luz de una vela. Era una medalla religiosa antigua, ennegrecida por el tiempo, que mostraba la imagen de un santo casi irreconocible. «San Judas Tadeo, patrón de las causas imposibles», murmuró Carmen, identificando finalmente la figura. «¿Cree que pertenecía a Miguel?», preguntó Montero. «No, nuestros niños no poseen objetos personales como este». Carmen dio vuelta a la medalla. En el reverso había una inscripción: E. Díaz, 1925. «Dios mío», susurró Carmen, «pertenecía al padre Esteban». Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación, roto solo por el repiqueteo constante de la lluvia contra las ventanas. La tormenta parecía haber empeorado, y el viento aullaba con fuerza renovada, como si quisiera entrar en el edificio. «Comisario», dijo finalmente Carmen, «creo que debemos considerar la posibilidad de que Miguel no se haya perdido accidentalmente en esos túneles. Creo que algo o alguien lo atrajo allí a propósito». Montero asintió lentamente, su escepticismo inicial dando paso a una preocupación genuina. «En mi experiencia, madre, detrás de cada supuesto fenómeno sobrenatural suele haber un ser humano muy real, con intenciones muy oscuras. Si alguien está usando estas viejas leyendas para asustar a los niños, o peor aún, para secuestrarlos, lo encontraremos». «¿Y si no es así?», preguntó la hermana Josefina con voz temblorosa. «¿Y si realmente hay algo maligno en este lugar? Entonces», respondió Carmen con firmeza, «necesitaremos más que la ley humana para enfrentarlo». La búsqueda continuó durante toda la noche. Equipos de policías exploraban los túneles subterráneos, mientras otros revisaban cada centímetro del orfanato y sus alrededores. Carmen ordenó que todos los niños fueran trasladados a un salón grande donde pudieran dormir juntos, vigilados por varias hermanas. Cerca de la medianoche, cuando la tormenta parecía haber alcanzado su punto álgido, Carmen se encontraba en la capilla rezando frente al altar. La inquietud que sentía era demasiado grande para permitirle descansar. «Madre», la llamó una voz desde la puerta de la capilla. Era Ernesto, un niño de 10 años que había llegado al orfanato poco después que Miguel. «No puedo dormir». Carmen le hizo un gesto para que se acercara. «¿Qué te preocupa, hijo?», preguntó con dulzura. Ernesto se sentó junto a ella en el banco de madera, sus pies apenas tocando el suelo. «Es sobre Miguel», dijo en voz baja. «Hay algo que no le he contado a nadie». El corazón de Carmen se aceleró. «Puedes decírmelo. Nada de lo que digas te causará problemas». El niño miró nerviosamente hacia las sombras de la capilla antes de continuar. Miguel hablaba con alguien por las noches, alguien que nadie más podía ver. «¿Te contó sobre esa persona?», preguntó Carmen con cuidado. Ernesto asintió. Dijo que era un sacerdote que vivió aquí hace mucho tiempo, un sacerdote que conocía secretos que nadie más sabía. «¿Te dijo qué tipo de secretos?». «Sobre un tesoro», respondió Ernesto, sus ojos brillando momentáneamente. «Un tesoro escondido en los túneles. Miguel dijo que el sacerdote le había prometido mostrárselo si lo seguía». Carmen intentó mantener la calma, aunque sus manos temblaban ligeramente. «¿Y te dijo cómo era este sacerdote?». «Alto y delgado, siempre vestido de negro, con un sombrero grande. Miguel dijo que su cara era difícil de ver, como si estuviera en la sombra todo el tiempo». Ernesto hizo una pausa antes de añadir, y dijo que olía a tierra mojada. La descripción coincidía perfectamente con los dibujos de Miguel y con lo que sabían del padre Esteban Díaz. Carmen tomó las manos del niño entre las suyas. «Ernesto, Miguel te dijo cuándo planeaba encontrarse con este sacerdote. La noche antes de desaparecer, me despertó para despedirse. Dijo que el sacerdote lo llevaría a un lugar donde nunca más tendría que preocuparse por nada». Los ojos de Ernesto se llenaron de lágrimas. «Le pedí que me llevara con él, pero Miguel dijo que no era mi momento todavía,
que el sacerdote vendría por mí después. Un escalofrío recorrió la espalda de Carmen. La idea de que otros niños pudieran estar en peligro la llenó de terror. «Ernesto, ¿has visto tú mismo a este sacerdote alguna vez?», preguntó con urgencia. El niño negó con la cabeza. Solo Miguel podía verlo. ¿Pero qué, hijo? Anoche, después de que Miguel se fuera, soñé con él. Estaba en un lugar oscuro con muchos túneles como cuevas. Y no estaba solo, había otros niños con él. Todos tenían los ojos cerrados, como si estuvieran dormidos, pero caminaban siguiendo al sacerdote del sombrero. Carmen abrazó al niño, intentando reconfortarlo mientras su mente procesaba esta nueva información. ¿Era posible que Miguel no fuera el primero? ¿Que la historia de los niños desaparecidos en 1926 estuviera repitiéndose? Gracias por contarme esto, Ernesto. Has sido muy valiente. Ahora vamos a llevarte de vuelta con los demás niños. Mientras acompañaba a Ernesto hacia el salón donde los demás dormían, Carmen tomó una decisión. Tendría que contarle al comisario Montero lo que acababa de descubrir, pero también necesitaba buscar ayuda de otro tipo. Al pasar junto a su despacho, Carmen entró brevemente y escribió una nota apresurada. La selló en un sobre y se la entregó a la hermana Josefina, quien vigilaba el pasillo. «Necesito que esto llegue al obispo Mendoza lo antes posible, incluso con esta tormenta. Es urgente». Josefina tomó el sobre con expresión preocupada. «¿Qué está ocurriendo, madre?» «Creo que estamos enfrentando algo que va más allá de nuestra comprensión», respondió Carmen. «Necesitamos la ayuda de alguien que tenga conocimientos sobre ciertos asuntos espirituales». Mientras Josefina se apresuraba a cumplir su encargo, Carmen continuó hacia el salón principal. Al pasar frente a una ventana, un relámpago iluminó momentáneamente el patio del orfanato, y por un instante Carmen creyó ver una figura alta y delgada, con un sombrero negro, parada bajo la lluvia torrencial, mirando hacia el edificio. Cuando el relámpago se desvaneció, la figura ya no estaba. En el salón principal, los niños dormían inquietos bajo la vigilancia de 3 hermanas. Carmen comprobó que Ernesto se acomodara junto a los demás antes de dirigirse al sótano, donde Montero y sus hombres habían establecido una especie de centro de operaciones. Al llegar, encontró al comisario estudiando un mapa antiguo de la ciudad que habían extendido sobre una mesa improvisada. «Comisario», dijo Carmen al entrar, «tenemos nueva información. Uno de los niños me ha contado algo importante sobre Miguel». Mientras relataba su conversación con Ernesto, Carmen pudo ver cómo la expresión de Montero pasaba del escepticismo a la preocupación. «¿Cree que hay algún adulto haciéndose pasar por este sacerdote fantasma?», preguntó finalmente. «Es una posibilidad», concedió Carmen, «pero cada vez me cuesta más creer que sea tan simple». Montero señaló el mapa. «Hemos trazado lo que sabemos de los túneles hasta ahora. Se extienden mucho más de lo que pensábamos, conectando con las catacumbas bajo la catedral y con varios edificios antiguos del centro histórico». Marcó un punto específico con su lápiz. «Aquí es donde encontramos el zapato de Miguel y el dibujo. Pero los túneles continúan en varias direcciones. ¿Han encontrado alguna otra señal del niño? Algunas huellas pequeñas en el suelo húmedo, que podrían ser suyas, pero es difícil seguirlas en esas condiciones. Hemos tenido que suspender temporalmente la exploración de algunas secciones debido a inundaciones causadas por la tormenta». Un oficial entró apresuradamente en la habitación. «Comisario, hemos encontrado algo. A unos 200 metros en el túnel principal hay una especie de cámara, y en las paredes hay nombres escritos, docenas de ellos». Montero y Carmen intercambiaron miradas de preocupación antes de seguir al oficial. Se equiparon con linternas y, en el caso de Carmen, con un rosario que sostenía firmemente en su mano. El túnel era estrecho y bajo, obligándoles a caminar encorvados en algunos tramos. El aire era frío y húmedo, con un olor penetrante a tierra y moho. Las paredes estaban cubiertas de una fina capa de musgo en algunos lugares,
y en otros mostraban señales de haber sido trabajadas hace siglos. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una abertura más amplia. Tras ella se abría una cámara circular de unos 5 metros de diámetro, con techo abovedado. Las linternas revelaron lo que el oficial había descrito: nombres, fechas y pequeñas cruces talladas en las paredes de piedra. «Dios mío», murmuró Carmen al acercarse. Los nombres estaban organizados cronológicamente, comenzando con 3 inscripciones de 1926, seguidas por otras de 1927, 1930 y así sucesivamente. La más reciente, aún con polvo fresco alrededor, era Miguel Díaz, 1932. «Son todos niños», dijo Montero, reconociendo algunos nombres de registros policiales antiguos. «Niños desaparecidos a lo largo de los años. Algunos casos se resolvieron oficialmente como fugas o traslados a otros orfanatos, pero otros siguen abiertos». «No son tumbas», observó Carmen, notando la ausencia de restos humanos. «Es más como un registro». «¿Un registro de qué?», preguntó Montero. Antes de que Carmen pudiera responder, un sonido débil llegó a sus oídos. Algo entre un murmullo y un cántico, proveniente de más profundo en los túneles. «¿Escuchan eso?», preguntó, su voz apenas audible. Montero hizo un gesto para que todos guardaran silencio. El sonido se hizo más claro, voces infantiles entonando algo en latín, mezcladas con una voz más profunda de adulto. «Vienen de allí», señaló uno de los oficiales hacia un pasaje que se abría en el lado opuesto de la cámara. «Madre Carmen, quédese aquí con 2 de mis hombres», ordenó Montero, desenfundando su pistola. «El resto conmigo». «No», respondió Carmen con firmeza. «Si hay niños allí, me necesitarán. Voy con usted». Después de un momento de duda, Montero asintió. «Quédese detrás de nosotros en todo momento». El grupo avanzó por el nuevo pasaje, que descendía en una pendiente suave. Las voces se hacían cada vez más claras, el cántico más reconocible. Carmen, con sus años de formación religiosa, pudo identificar fragmentos. Era una letanía, pero con palabras alteradas, como una versión pervertida de las oraciones tradicionales. Finalmente, el túnel se ensanchó, dando paso a una cámara mucho más grande que la anterior, y lo que vieron allí hizo que todos se detuvieran en seco. En el centro de la cámara había un altar de piedra, iluminado por docenas de velas negras. Alrededor del altar, formando un semicírculo, había al menos 10 niños, todos con los ojos cerrados, balanceándose sutilmente mientras cantaban. Y detrás del altar, vestido con ropas sacerdotales deterioradas por el tiempo, estaba una figura alta y delgada que lideraba el cántico. Miguel Díaz estaba entre los niños, su rostro pálido y sus ojos cerrados como los demás. La figura detrás del altar levantó la mirada lentamente. Bajo el ala de su sombrero negro, su rostro era una sombra imposible de discernir, excepto por un brillo antinatural en lo que deberían ser sus ojos. «Han llegado justo a tiempo para el sacrificio», dijo la figura con una voz que parecía resonar directamente en sus mentes más que en sus oídos. «Pero temo que no están invitados a la ceremonia». Con un gesto de su mano esquelética, todas las velas se apagaron simultáneamente, sumiendo la cámara en la oscuridad total. Los gritos de los niños, ahora despiertos y aterrorizados, se mezclaron con los disparos de los oficiales que intentaban, en vano, iluminar nuevamente el espacio con sus linternas que ya no funcionaban. Y en medio del caos y la oscuridad, Carmen sintió una presencia antigua y maligna que se movía a su alrededor, mientras el eco de una risa profunda y terrible rebotaba en las paredes de piedra. El misterio del niño Díaz y los secretos del orfanato estaban a punto de revelarse en toda su macabra realidad. La oscuridad era absoluta, como si la luz nunca hubiera existido en aquel lugar subterráneo.
Los gritos de los niños y las voces de los oficiales creaban una cacofonía de terror que rebotaba en las paredes de piedra, desorientando aún más a todos los presentes. Carmen Aguirre se aferraba a su rosario con tanta fuerza que los bordes de las cuentas se clavaban dolorosamente en su palma. «¡Quédense donde están!», gritó el comisario Montero, intentando imponer orden. «¡Nadie se mueva!». Pero en la oscuridad era imposible saber si alguien obedecía. Carmen podía sentir movimiento a su alrededor, como si sombras sólidas se deslizaran entre los presentes. El aire se había vuelto gélido, y cada respiración producía una pequeña nube de vapor que nadie podía ver. De repente, una luz trémula iluminó la escena. Uno de los oficiales había logrado encender un fósforo. La pequeña llama reveló un caos. Los niños corrían en todas direcciones, aterrorizados. Del hombre del sombrero negro no había señal alguna. «¡Miguel!», llamó Carmen, buscando entre las siluetas infantiles. «¡Miguel Díaz!». El fósforo se consumió rápidamente, devolviendo todo a la oscuridad, pero había durado lo suficiente para que Carmen viera una figura pequeña inmóvil junto al altar de piedra. Avanzó a tientas en esa dirección, rezando en voz baja mientras extendía sus manos frente a ella. Sus dedos tocaron una tela áspera, el uniforme de uno de los niños. «Miguel», susurró. «Él ya no está aquí», respondió una voz infantil que no era la de Miguel. Era más aguda, casi etérea. «Se ha ido con el padre». Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién eres?», preguntó. «Ana», respondió la voz. «Ana Solís. Desaparecí en 1926. El pánico amenazó con apoderarse de Carmen, pero sus décadas de disciplina religiosa le permitieron mantener la compostura. «Ana, ¿puedes ayudarnos a encontrar a Miguel?». Un nuevo fósforo se encendió a varios metros de distancia, revelando a un oficial que intentaba reunir a los niños asustados. Carmen miró a la niña frente a ella y tuvo que contener un grito. La pequeña, de unos 7 u 8 años, vestía un uniforme antiguo, diferente al actual del orfanato. Su piel tenía una palidez mortal, y sus ojos no reflejaban la luz del fósforo. «Ya es tarde para Miguel», dijo Ana con una voz que parecía venir de muy lejos. «El padre Esteban lo ha elegido para completar lo que comenzó hace tanto tiempo». «¿Qué comenzó? ¿Qué quiere Esteban Díaz?», preguntó Carmen con urgencia. La niña miró hacia el altar de piedra. «El sacrificio final, el que abrirá la puerta». Antes de que Carmen pudiera preguntar más, el fósforo se apagó nuevamente. Cuando otro se encendió, la niña había desaparecido. «¡Por aquí!», gritó uno de los oficiales. «He encontrado una salida». Gradualmente, los oficiales lograron reunir a todos los niños presentes y conducirlos hacia un pasaje lateral que parecía ascender. Carmen los seguía, pero su mente estaba fija en lo que acababa de experimentar. ¿Había hablado realmente con el espíritu de una niña desaparecida décadas atrás? ¿O su mente, sobrecargada por el estrés y el miedo, le había jugado una terrible pasada? Más importante aún, ¿dónde estaba Miguel Díaz? Después de lo que pareció una eternidad caminando en la penumbra, guiados por los escasos fósforos que quedaban, el grupo llegó a una escalera de piedra que conducía hacia arriba. El aire se volvió menos opresivo y pronto pudieron escuchar el sonido de la lluvia. La escalera desembocaba en un mausoleo abandonado del antiguo cementerio de la ciudad, a unas cuadras del orfanato. La tormenta continuaba, pero había amainado lo suficiente para permitirles orientarse. 7, murmuró el comisario Montero, terminando de contar a los niños rescatados. Son 7 niños, pero Miguel no está entre ellos. Carmen observó a los pequeños, empapados y temblorosos bajo la lluvia. Sus expresiones vacías, como si estuvieran en shock, le partían el corazón. «Necesitamos llevarlos de vuelta al orfanato», dijo. «Necesitan atención médica y calor». «Enviaré a 2 de mis hombres con ellos», respondió Montero. «El resto volveremos a los túneles para buscar a Miguel». «Comisario»,
intervino uno de los oficiales. No queda ni un solo fósforo, y nuestras linternas no funcionan ahí abajo. Montero maldijo por lo bajo. Entonces consigan más luces y traigan refuerzos. No vamos a abandonar a un niño en esas catacumbas. Mientras organizaban el regreso al orfanato, Carmen se acercó a los niños. Intentó hablar con ellos, pero ninguno respondía. Sus miradas parecían fijas en algún punto distante, y sus labios se movían ocasionalmente, como si recitaran algo en silencio. «¿Qué les ha hecho?», murmuró para sí misma. De vuelta en el orfanato, una hora más tarde, los niños rescatados habían sido examinados por un médico local, el doctor Velasco, quien había acudido a pesar de la tormenta. Carmen esperaba su diagnóstico en la enfermería, mientras las hermanas se ocupaban de los demás niños, todos reunidos en el salón principal por seguridad. «Es extraordinario», dijo el doctor Velasco al salir de la habitación donde los 7 niños ahora descansaban. «Físicamente están perfectos, ni una marca ni un rasguño, pero mentalmente...» «¿Qué les ocurre?», preguntó Carmen con ansiedad. «Parece un tipo de catatonia. Responden a estímulos básicos, pero no hablan ni parecen conscientes de su entorno». El doctor se quitó los anteojos y los limpió nerviosamente. «He visto casos similares en soldados que volvieron de la guerra, traumatizados por lo que presenciaron en el frente, pero en niños y en estas circunstancias, ¿se recuperarán? Es imposible saberlo. Algunos pacientes con catatonia se recuperan en días, otros en semanas. Algunos nunca vuelven». Velasco hizo una pausa antes de añadir: «Hay algo más, algo que no puedo explicar médicamente». «¿Qué es?». «Todos tienen la misma temperatura corporal, exactamente 35 grados centígrados, ni una décima más ni una menos. Es como si sus cuerpos hubieran sido sincronizados de alguna manera». Carmen sintió un nudo en el estómago. «¿Ha oído hablar del padre Esteban Díaz?», preguntó súbitamente. La expresión del doctor cambió, como si hubiera tocado un tema tabú. «Mi abuelo me contó historias sobre él. Era considerado un hereje por muchos, incluso dentro de la iglesia. Se decía que experimentaba con antiguas prácticas religiosas precristianas, buscando formas de comunicarse con fuerzas que la iglesia considera demoníacas». «¿Qué tipo de fuerzas?». «Entidades que supuestamente existían en esta región antes de la llegada de los españoles. Deidades olvidadas que exigían sacrificios para conceder favores». Velasco se estremeció visiblemente. «Pero esos son solo supersticiones, madre, cuentos para asustar a los niños. ¿Y si no lo fueran?», preguntó Carmen, más para sí misma que para el doctor. «¿Y si el padre Esteban encontró algo real en sus investigaciones, algo que continuó existiendo después de su muerte?». Antes de que Velasco pudiera responder, la hermana Josefina entró apresuradamente en la enfermería. «Madre Carmen, el obispo Mendoza ha llegado». Carmen sintió un profundo alivio. El obispo Raúl Mendoza era conocido por su conocimiento en asuntos que la iglesia prefería mantener en reserva. Si alguien podía arrojar luz sobre lo que estaba ocurriendo, era él. El obispo esperaba en el despacho de Carmen. Era un hombre de unos 60 años, de complexión robusta y cabello completamente blanco. Su rostro mostraba las arrugas de quien ha visto demasiado en su vida. «Madre Carmen», saludó con gravedad al verla entrar. Su mensaje mencionaba una emergencia relacionada con Esteban Díaz. «Así es, Excelencia. Tenemos un niño desaparecido y 7 más en estado catatónico. Y creo que todo está relacionado con lo que ocurrió aquí en 1926. Durante los siguientes minutos, Carmen relató todo lo ocurrido, desde la desaparición de Miguel hasta el encuentro en las catacumbas y la aparición de Ana Solís. El obispo escuchaba sin interrumpir, su expresión volviéndose cada vez más sombría. «Lo que describe», dijo finalmente, «coincide con los informes que la Iglesia tiene archivados sobre el padre Esteban.
informes que nunca se hicieron públicos. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando la lluvia que seguía cayendo sobre Puebla. Esteban Díaz no era solo un sacerdote rebelde, era un buscador de conocimientos prohibidos. Estudió textos antiguos, tanto cristianos como paganos, buscando formas de trascender los límites entre la vida y la muerte. ¿Por qué la Iglesia permitió que continuara?, preguntó Carmen. No lo permitió. Estaba a punto de ser excomulgado cuando estalló la persecución religiosa. Irónicamente, eso le dio tiempo extra para sus experimentos. Al esconderse en estos túneles, encontró algo que llevaba buscando durante años. ¿Qué encontró? El obispo se volvió para mirarla directamente. Una puerta, Madre Carmen. Una puerta que, según las creencias locales prehispánicas, conecta nuestro mundo con otro. Un reino de sombras, donde habitan entidades que no son ni ángeles ni demonios en el sentido cristiano, sino algo anterior. ¿Y creía que podía abrir esta puerta? No solo creerlo, estaba convencido de que había encontrado el ritual para hacerlo. El obispo extrajo de su maletín un pequeño libro encuadernado en cuero negro. Este es su diario personal. Lo recuperamos después de su muerte, o lo que creímos que era su muerte. Carmen tomó el libro con manos temblorosas. Las páginas estaban amarillentas y la tinta descolorida en algunos lugares, pero la escritura era clara y metódica. La última entrada, indicó el obispo. Carmen leyó en voz alta. 17 de abril, 1926. Esta noche completaré la primera fase del ritual. Los preparativos están listos y los 3 niños han sido preparados según las instrucciones del códice. La sangre de inocentes abrirá el camino, pero se requiere más para completar la apertura. Si los federales me encuentran antes de terminar, continuaré desde el otro lado. La puerta puede abrirse desde ambas direcciones y yo encontraré la manera de regresar. Mi sangre será el sello de este pacto y los niños serán mi anclaje a este mundo. Que Dios me perdone por lo que debo hacer para alcanzar la verdad última. Carmen cerró el libro sintiendo náuseas. Él sacrificó a esos niños y a sí mismo, confirmó el obispo. Pero no como un acto final, sino como parte de un ritual más largo, uno que, aparentemente, ha continuado durante años. Cada niño desaparecido, cada nombre tallado en esas paredes, ha sido parte de su plan. ¿Y Miguel Díaz? Si mis sospechas son correctas, y espero equivocarme, Miguel podría ser la pieza final. El último sacrificio necesario para completar lo que Esteban comenzó hace 6 años. Carmen se santiguó instintivamente. ¿Por qué Miguel? ¿Por qué ahora? El apellido no es coincidencia, Madre Carmen. Miguel Díaz es descendiente de Esteban Díaz, probablemente un sobrino nieto o algo similar. La sangre familiar es poderosa en este tipo de rituales. El obispo consultó su reloj de bolsillo. Y en cuanto al momento, según las tradiciones locales, esta noche, a las 3 de la madrugada, ocurre un alineamiento astral que solo sucede cada 52 años. Un momento en que el velo entre mundos se adelgaza. Entonces tenemos que encontrar a Miguel antes de las 3, dijo Carmen con determinación. Pero los túneles son un laberinto y nuestras luces no funcionan allí abajo. Las luces convencionales no, respondió el obispo. Pero he traído algo que podría ayudarnos. De su maletín sacó varias velas de un blanco puro. Estas han sido bendecidas específicamente para combatir la oscuridad no natural. Y también he traído esto. Lo último que extrajo era una pequeña caja de plata. Al abrirla, reveló una reliquia, un fragmento de hueso incrustado en una cruz de oro. Un fragmento de la Vera Cruz con restos de la sangre de Cristo. Explicó, una de las reliquias más poderosas de la Iglesia. Si algo puede protegernos en esos túneles, es esto. Carmen miró el reloj en la pared. Eran las 11:30 de la noche.
El comisario Montero debe estar organizando un nuevo grupo de búsqueda. Deberíamos unirnos a ellos cuanto antes. Primero, dijo el obispo con gravedad, debemos prepararnos espiritualmente. Lo que enfrentaremos no es solo un hombre, ni siquiera un fantasma. Es algo que existe en los límites de nuestra realidad, algo para lo que nuestras mentes humanas no están preparadas. Mientras el obispo y Carmen se preparaban, el comisario Montero recibía nuevas y perturbadoras informaciones en el centro de operaciones improvisado en el sótano del orfanato. Hemos revisado los registros civiles, como ordenó, informaba uno de sus subordinados. Y tenía razón. Miguel Díaz es efectivamente pariente del padre Esteban Díaz. Su abuelo era hermano del sacerdote. ¿Y qué hay de sus padres? ¿Realmente murieron en un incendio?, preguntó Montero. Esa es la parte más extraña, señor. Según los registros, sus padres murieron hace 3 meses en circunstancias sospechosas. La casa se incendió por la noche, pero los investigadores encontraron evidencias de que las puertas habían sido bloqueadas desde el exterior. «Asesinato», murmuró Montero. «Alguien quería al niño. Solo al niño. Hay más, señor. Revisamos los casos de los otros niños desaparecidos a lo largo de los años, los que tienen sus nombres en esas paredes. Todos ellos tenían alguna conexión con el padre Esteban. Algunos eran familiares lejanos, otros hijos de personas que lo conocieron, o niños nacidos en lugares significativos para él». Montero golpeó la mesa con frustración. «Esto no es obra de un fantasma. Alguien ha estado planeando esto metódicamente durante años. Alguien vivo, de carne y hueso». En ese momento, el obispo Mendoza y Carmen entraron en la habitación. El obispo llevaba ahora una estola púrpura sobre su sotana y sostenía un antiguo crucifijo de plata. «Comisario Montero», saludó el obispo. «Entiendo su escepticismo, pero lo que enfrentamos trasciende lo que la ley humana puede comprender». Montero comenzó a protestar, pero Carmen lo interrumpió. «Comisario, hemos visto cosas esta noche que desafían cualquier explicación racional. Sea lo que sea que acecha en esos túneles, no es solo un criminal común». Después de un momento de tensión, Montero asintió resignadamente. «Mis hombres están listos. Tenemos linternas nuevas, antorchas improvisadas y armas. Si ese túnel esconde a un secuestrador o a un... lo que sea, lo encontraremos». El plan era simple pero peligroso. Un grupo compuesto por Montero, 3 de sus mejores oficiales, Carmen y el obispo Mendoza regresaría a las catacumbas a través de la entrada del sótano. Llevarían consigo las velas especiales del obispo y la reliquia, además de las armas y luces convencionales. Su objetivo: encontrar a Miguel antes de las 3 de la madrugada y detener cualquier ritual que pudiera estar en proceso. Antes de partir, Carmen visitó brevemente a los 7 niños rescatados. Seguían en el mismo estado catatónico, aunque el doctor Velasco había notado un fenómeno inquietante. Cada pocos minutos, todos ellos giraban sus cabezas hacia el este exactamente al mismo tiempo, como si escucharan una llamada inaudible para los demás. «Es hacia los túneles», murmuró Carmen. «Están conectados con lo que ocurre allí abajo». A las 12:30 de la noche, el grupo descendió nuevamente al sótano del orfanato. La abertura en la pared seguía allí, como una herida abierta en la piedra antigua. Carmen ofreció una breve oración antes de que el primer oficial entrara, seguido por los demás. El obispo encendió una de sus velas especiales. A diferencia de las luces artificiales que habían fallado antes, la llama ardía con un brillo inusualmente intenso y constante, iluminando el túnel mucho mejor de lo que cabría esperar de una simple vela. «La luz de la fe», explicó el obispo en voz baja. «A veces es la única luz que puede penetrar ciertas oscuridades». Avanzaron en silencio, atentos a cualquier sonido. El túnel parecía diferente ahora, como si hubiera cambiado su configuración desde su última visita.
Donde antes había recodos y bifurcaciones, ahora el camino parecía más directo, como si los estuviera guiando deliberadamente hacia algún lugar. «Esto no es normal», murmuró uno de los oficiales. «Juraría que este tramo era más largo antes». «Los túneles están cambiando», confirmó el obispo. «Es una señal de que el velo entre mundos se está debilitando». Llegaron a la primera cámara, donde habían encontrado los nombres tallados en la pared. Carmen se acercó para examinarlos nuevamente y ahogó un grito. Junto al nombre de Miguel Díaz, grabado recientemente, había aparecido una fecha: 17 de abril 1932, 17 de abril 1926. «No tiene sentido», dijo Montero al verlo. «Esa fecha de muerte es de hace 6 años, y coincide con la muerte del padre Esteban», completó el obispo. «El círculo se está cerrando». Un sonido lejano llegó hasta ellos, el mismo cántico que habían escuchado antes, pero ahora más fuerte, más claro. Y algo más, el llanto de un niño. «¡Miguel!», exclamó Carmen. «¡Está vivo!». Siguieron avanzando hasta llegar al pasaje que conducía a la gran cámara donde habían encontrado el altar. Pero en lugar del pasaje descendente que recordaban, ahora se enfrentaban a una escalera en espiral que bajaba hacia las profundidades. «Esto no estaba aquí antes», dijo Montero con absoluta certeza. «No, no lo estaba», confirmó el obispo. «Pero ahora es el camino que debemos seguir». Descendieron por la escalera que parecía no tener fin. El aire se volvía cada vez más frío y un extraño olor metálico, como de sangre antigua, impregnaba el ambiente. El cántico se hacía más fuerte con cada escalón, y ahora podían distinguir palabras en latín mezcladas con frases en una lengua más antigua, posiblemente náhuatl. Finalmente, la escalera terminó en un arco de piedra tallado con símbolos que ninguno de ellos reconoció. Más allá del arco se abría una cámara mucho más grande y grandiosa que la que habían visto antes. Era un espacio circular con columnas que se elevaban hasta perderse en las sombras del techo. En el centro, sobre una plataforma elevada, se encontraba un altar de obsidiana negra, y sobre el altar, atado con cuerdas que parecían moverse por sí mismas, estaba Miguel Díaz. Alrededor del altar, dispuestos en un círculo perfecto, había 12 figuras infantiles inmóviles, como estatuas vivientes. Y de pie junto al niño atado, vestido con ornamentos sacerdotales antiguos y deteriorados, estaba él, el padre Esteban Díaz. A la luz de las velas del obispo, podían ver que no era completamente sólido. Su forma oscilaba entre la opacidad y la transparencia, como si existiera simultáneamente en dos realidades. Su rostro, parcialmente visible bajo el sombrero negro, mostraba una palidez mortal y unos ojos que brillaban con un resplandor rojizo antinatural. «Bienvenidos al final del principio», dijo la aparición con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. «Han llegado justo a tiempo para presenciar la culminación de mi obra». Montero desenfundó su pistola instantáneamente y apuntó hacia la figura. «Suelte al niño ahora mismo». El padre Esteban sonrió, una sonrisa que no tenía nada de humana. «Sus armas terrenales no tienen poder aquí, comisario. Estamos en el umbral entre mundos». El obispo dio un paso adelante, sosteniendo en alto la reliquia de la Vera Cruz. «En el nombre de Cristo crucificado, te ordeno que liberes a ese niño y regreses al lugar que te corresponde». La figura del sacerdote se estremeció visiblemente ante la reliquia y por un momento pareció perder consistencia, pero rápidamente se recompuso, su sonrisa ahora transformada en una mueca de rabia. «Mendoza, debí imaginar que enviarían a alguien como tú, pero llegas tarde. El ritual está casi completo». Se inclinó sobre Miguel, que gemía débilmente semiconsciente. La sangre del último descendiente, derramada en el momento exacto, abrirá la puerta definitivamente. Carmen dio un paso adelante, ignorando las advertencias susurradas del obispo. «Esteban Díaz», dijo con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma.
conozco tu historia. Sé lo que buscabas, pero esto no es el camino hacia la verdad que anhelabas. Es una perversión de todo lo que una vez representaste como sacerdote. La figura se quedó inmóvil por un instante, como si las palabras de Carmen hubieran tocado alguna parte aún humana en él. «Tú no sabes nada», respondió finalmente, pero su voz sonaba menos segura. «He visto lo que hay más allá del velo. He caminado entre realidades que tu mente no podría comprender y he hecho un pacto que no puede romperse. Todo pacto puede romperse con el poder adecuado», intervino el obispo, avanzando lentamente con la reliquia en alto. «Aún estás atado a este mundo por los niños que has tomado a lo largo de los años. Si los liberamos, tu conexión se debilitará». La rabia deformó el rostro espectral del padre Esteban. Con un gesto de su mano, las 12 figuras infantiles que rodeaban el altar comenzaron a moverse, avanzando mecánicamente hacia los intrusos. «Deténlos», ordenó Carmen a los oficiales, «pero no les hagan daño. Son víctimas, no enemigos». Mientras Montero y sus hombres intentaban contener a los niños sin lastimarlos, el obispo y Carmen continuaron avanzando hacia el altar. El padre Esteban comenzó a recitar un encantamiento en aquella extraña mezcla de latín y náhuatl, y el aire alrededor del altar comenzó a distorsionarse como si la realidad misma estuviera doblándose. «Se está abriendo», murmuró el obispo. «La puerta se está abriendo». Detrás del altar, la pared de roca comenzó a cambiar. Una grieta apareció, expandiéndose lentamente, revelando no oscuridad, sino una luz antinatural de un color que ninguno de ellos había visto jamás, ni podría describir adecuadamente. El padre Esteban levantó un cuchillo ceremonial de obsidiana sobre Miguel. «Con este último sacrificio, el círculo se completa. La puerta se abrirá completamente y lo que espera al otro lado podrá entrar». Carmen actuó por puro instinto. Se lanzó hacia adelante pasando junto al obispo y se interpuso entre el cuchillo y Miguel. «No lo permitiré». El cuchillo descendió, pero en lugar de detenerse, atravesó a Carmen como si fuera inmaterial y continuó su trayectoria hacia Miguel. En el último instante, sin embargo, algo extraordinario ocurrió. La mano del padre Esteban se detuvo, temblando, a milímetros de la piel del niño. «No puedo», murmuró la aparición, su voz súbitamente más humana. «No puedo completarlo». El obispo aprovechó el momento de duda, avanzó rápidamente y presionó la reliquia contra la frente de la aparición. «Por la sangre de Cristo, te ordeno que abandones este lugar y liberes a todas las almas que has encadenado». Un grito inhumano surgió de la garganta del padre Esteban, un sonido que parecía contener el sufrimiento de siglos. Su forma comenzó a deshacerse, como niebla bajo el sol. Pero la grieta en la pared continuaba expandiéndose, y la luz extraña que emanaba de ella se intensificaba. «Es demasiado tarde», gritó Esteban mientras su figura se desvanecía. «La puerta ya está abierta. Ellos vendrán». En ese momento, Carmen tomó una decisión. Agarró la reliquia de la mano del obispo y con un movimiento decidido la arrojó directamente hacia la grieta luminosa. Hubo un destello cegador, seguido por un sonido como el de 1000 voces gritando a la vez. La grieta comenzó a cerrarse, la luz antinatural parpadeando y desvaneciéndose. Las cuerdas que ataban a Miguel se aflojaron y Carmen corrió a liberarlo. Alrededor de ellos, los 12 niños fantasmales cayeron al suelo simultáneamente, como marionetas a las que les hubieran cortado los hilos. La figura del padre Esteban había desaparecido por completo, dejando solo un eco de su último grito. Lentamente, la cámara comenzó a temblar. Fragmentos de roca caían del techo y las columnas crujían amenazadoramente. «El lugar se derrumba», gritó Montero. «Tenemos que salir de aquí». Carmen levantó a Miguel en sus brazos. El niño estaba débil pero consciente, sus ojos enfocándose lentamente en el rostro de la monja.
Madre Carmen, susurró, él me dijo que me llevaría a un lugar mejor. Y yo te llevaré de vuelta a casa, respondió Carmen con determinación. La verdadera casa, donde perteneces. El grupo se apresuró hacia la salida mientras la cámara se desmoronaba a su alrededor. Los 12 niños fantasmales habían desaparecido, pero Carmen podía sentir su presencia, como si los acompañaran, guiándolos hacia la superficie. La escalera en espiral por la que habían descendido ya no existía. En su lugar, encontraron un pasaje ascendente que no recordaban haber visto antes. Lo siguieron sin cuestionar, impulsados por la urgencia del derrumbe que los perseguía. Después de lo que pareció una eternidad corriendo a través de túneles que cambiaban constantemente, emergieron finalmente a la superficie, no por el sótano del orfanato, sino por la cripta de la antigua Catedral de Puebla. Se derrumbaron en el suelo de mármol, exhaustos y conmocionados, mientras escuchaban el estruendo final del colapso de los túneles bajo sus pies. Afuera, la tormenta había cesado, y los primeros rayos del amanecer comenzaban a filtrarse por los vitrales. Miguel se acurrucó contra Carmen temblando pero vivo. ¿Se ha ido?, preguntó en un susurro. ¿El hombre del sombrero? Carmen miró al obispo, quien asintió gravemente. Sí, Miguel, respondió ella, acariciando el cabello del niño. Se ha ido y no volverá. Mientras el sol naciente bañaba la catedral con su luz dorada, Carmen pensó en los 7 niños que habían rescatado antes y en los que habían desaparecido a lo largo de los años. ¿Se recuperarían alguna vez? ¿Encontrarían paz ahora que el vínculo que los ataba a este mundo se había roto? Montero se acercó a ella, su escepticismo inicial reemplazado por una expresión de profundo asombro y respeto. «Madre Carmen», dijo en voz baja, «en 20 años de servicio nunca había presenciado algo así. No sé cómo explicaré esto en mi informe». «Quizás no todo necesita ser explicado, comisario», respondió ella con una leve sonrisa. «Algunos misterios están más allá de nuestra comprensión terrenal». El obispo Mendoza, que había estado examinando la cripta con interés, se unió a ellos. «La reliquia está perdida», comentó con cierta tristeza. «Un precio alto pero necesario». «¿Qué era realmente esa puerta?», preguntó Carmen. «¿Qué había al otro lado?». El obispo negó con la cabeza. «Hay conocimientos que es mejor no buscar, Madre Carmen. El padre Esteban cruzó esa línea y vimos el resultado. Algunas puertas deben permanecer cerradas». Mientras abandonaban la catedral para regresar al orfanato, Carmen sintió una presencia a su lado. Por un instante, creyó ver a la pequeña Ana Solís caminando junto a ella, sonriendo pacíficamente antes de desvanecerse en la luz de la mañana. El misterio del niño Díaz había sido resuelto, pero había dejado tras de sí preguntas que quizás nunca tendrían respuesta. Y en el corazón de Carmen Aguirre quedó grabada la certeza de que, bajo las calles de Puebla, más allá de los túneles derrumbados, existía un límite que la humanidad no estaba destinada a cruzar. Un límite que, gracias a su intervención y a la fe inquebrantable que la había guiado, permanecería sellado, al menos por ahora. 6 meses habían transcurrido desde aquella noche fatídica en los túneles bajo Puebla. El otoño había llegado a la ciudad, trayendo consigo vientos frescos que arrastraban hojas doradas por las calles empedradas. En el orfanato de Santa María de los Ángeles, las cosas habían vuelto aparentemente a la normalidad, pero para aquellos que conocían la verdad, nada volvería a ser igual. Carmen Aguirre caminaba lentamente por el patio principal, observando a los niños jugar bajo la cálida luz del sol de la tarde. Sus ojos se detuvieron en Miguel Díaz, quien dibujaba sentado bajo un árbol. Había pasado semanas recuperándose físicamente y meses más trabajando con el doctor Velasco para procesar emocionalmente lo ocurrido. Ahora parecía casi un niño normal, aunque ocasionalmente se quedaba mirando fijamente al vacío, como si viera algo que los demás no podían percibir. «Sigue mejorando»,
comentó la hermana Josefina, acercándose a Carmen. Ya casi no tiene pesadillas. Carmen asintió, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. ¿Y los otros 7? La expresión de Josefina se ensombreció ligeramente. 3 de ellos han comenzado a hablar de nuevo, aunque poco. Los demás siguen igual. Los 7 niños que habían sido rescatados de la cámara ritual permanecían en un estado especial, entre la catatonia y la conciencia. Respondían a comandos básicos, comían cuando se les alimentaba, pero rara vez hablaban o mostraban emociones. El doctor Velasco había sugerido transferirlos a un hospital especializado en Ciudad de México, pero Carmen se había negado. Sentía que tenía una responsabilidad hacia ellos, un deber que no podía delegar. «El comisario Montero viene esta tarde», dijo Josefina, cambiando de tema. «Dijo que tiene información importante». Carmen arqueó una ceja. Desde aquella noche, Montero había visitado el orfanato regularmente, aunque sus visitas se habían espaciado en los últimos meses. El oficial había presentado un informe altamente editado sobre el caso, atribuyendo la desaparición de Miguel a un secuestrador desconocido que había utilizado los túneles antiguos para acceder al orfanato. No se mencionaba nada sobre rituales, apariciones o puertas interdimensionales. Algunos secretos, había decidido, eran demasiado peligrosos para ser revelados al público. «Gracias, hermana. Estaré en mi despacho». Mientras caminaba hacia el interior del edificio, Carmen no pudo evitar mirar hacia la entrada del sótano, ahora sellada permanentemente con una puerta de hierro forjado, bendecida por el propio obispo Mendoza. Después del incidente, habían descubierto que todos los túneles conectados al orfanato se habían derrumbado misteriosamente, como si alguna fuerza hubiera querido borrar todo rastro de lo ocurrido. En su despacho, Carmen se sentó en su escritorio de roble y abrió un cajón cerrado con llave. Dentro había un cuaderno de tapas negras donde había estado documentando meticulosamente todo lo relacionado con el caso Díaz, no para publicarlo, sino como un registro para la posteridad, para que otros pudieran estar preparados si algo similar volviera a ocurrir. Pasó las páginas hasta llegar a su última anotación, fechada 3 semanas atrás. Miguel habló hoy sobre lo que vio al otro lado de la puerta. Dice que era un lugar hecho de luz y sombras al mismo tiempo, donde las leyes de la física no tenían sentido. Mencionó entidades que observaban nuestro mundo con una mezcla de curiosidad y hambre. Cuando le pregunté si tenía miedo de que pudieran volver, simplemente dijo, «No pueden, a menos que alguien les abra la puerta de nuevo». Hay una sabiduría en sus ojos que ningún niño de 8 años debería poseer. El sonido de alguien llamando a la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, cerrando rápidamente el cuaderno. El comisario Javier Montero entró, quitándose el sombrero. 6 meses habían dejado su huella en él, nuevas canas en su cabello negro, líneas más profundas en su rostro. La experiencia en los túneles lo había cambiado, como había cambiado a todos los que estuvieron allí. «Madre Carmen», saludó con una leve inclinación de cabeza. «Gracias por recibirme». «Siempre es bienvenido, comisario. La hermana Josefina me dijo que tiene información importante». Montero tomó asiento frente a ella, colocando su sombrero sobre sus rodillas. Por un momento pareció buscar las palabras adecuadas. «Hace una semana recibimos una solicitud inusual de los archivos federales», comenzó. «Alguien estaba investigando casos relacionados con el padre Esteban Díaz y los incidentes de 1926. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién?» «Un profesor de historia de la Universidad Nacional, Martín Herrera. Aparentemente está escribiendo un libro sobre la persecución religiosa durante la Guerra Cristera. La solicitud en sí misma no era sospechosa, pero lo que encontramos en sus antecedentes sí lo es».
Montero extrajo un expediente de su chaqueta. El profesor Herrera nació como Martín Ramos. Cambió legalmente su apellido en 1928. Su madre era Isabel Ramos, quien fuera ama de llaves en la casa del padre Esteban Díaz antes de que éste se escondiera en el convento. Carmen procesó la información lentamente. ¿Cree que hay alguna conexión con lo que ocurrió? Hay más, continuó Montero. Herrera ha estado recopilando información no solo sobre Díaz, sino sobre todos los casos de niños desaparecidos relacionados con él a lo largo de los años. Y hace 3 días solicitó permiso para acceder a los planos históricos de Puebla, específicamente aquellos que muestran los sistemas de túneles coloniales. Un silencio pesado cayó entre ellos. Las implicaciones eran claras y perturbadoras. ¿Cree que está intentando continuar la obra del padre Esteban?, preguntó finalmente No lo Carmen. sé con certeza, admitió Montero, pero hay algo en esta investigación que no parece puramente académica, especialmente considerando esto. Sacó una fotografía del expediente y la colocó sobre el escritorio. Era una imagen del profesor Herrera tomada recientemente, un hombre de unos 50 años, alto y delgado, con gafas de montura metálica. Lo que llamó la atención de Carmen fue el sombrero negro de ala ancha que llevaba, idéntico al que había descrito Miguel. «Podría ser una coincidencia», dijo Carmen, aunque sin convicción. «Quizás», respondió Montero, «pero después de lo que vivimos ya no creo en las coincidencias, madre Carmen». Carmen se levantó y caminó hacia la ventana, observando nuevamente a los niños en el patio. Miguel había dejado de dibujar y ahora miraba directamente hacia su ventana, como si hubiera sentido que estaban hablando de él. «¿Qué sugiere que hagamos, comisario?» «De momento vigilarlo. He asignado a uno de mis hombres de confianza para que siga sus movimientos. Pero también quería advertirle, si Herrera intenta contactar con el orfanato o con Miguel de alguna manera, estaremos preparados», completó Carmen. «Y el obispo Mendoza debería ser informado también». Montero asintió, guardando nuevamente los documentos. «Hay algo más que debería saber. El profesor Herrera ha estado visitando regularmente el cementerio donde está enterrada la familia Díaz. Y según el cuidador, a veces habla solo frente a la tumba del padre Esteban». Carmen se persignó instintivamente. «¿Cree que realmente está comunicándose con él?» «Después de lo que presenciamos, no descarto nada». Montero se levantó, disponiéndose a marcharse. «Vendré personalmente si descubrimos algo más concreto». Cuando el comisario se fue, Carmen permaneció largo rato junto a la ventana, sumida en sus pensamientos. La idea de que alguien pudiera intentar reabrir aquella puerta que tanto les había costado cerrar era aterradora. Pero ahora estaban advertidos, y eso les daba una ventaja que no habían tenido antes. Decidió que era momento de hablar con Miguel. Si el peligro regresaba, el niño sería probablemente el primero en sentirlo. Lo encontró todavía bajo el árbol, ahora completando un dibujo. Carmen se sentó a su lado en el banco de piedra. «¿Qué estás dibujando, Miguel?», preguntó con suavidad. El niño le mostró el papel. Era un retrato sorprendentemente detallado para su edad. El rostro de un hombre con gafas y un sombrero negro. «Lo he visto en mis sueños», explicó Miguel con naturalidad. «Dice que es amigo del padre Esteban y que vendrá a visitarme pronto». El corazón de Carmen dio un vuelco. Las sospechas de Montero parecían confirmarse de la manera más inquietante posible. «Miguel», dijo con cuidado, «es muy importante que me digas exactamente qué te ha dicho este hombre en tus sueños». Miguel se encogió de hombros. «No mucho, solo que el padre Esteban cometió errores, pero que él los corregirá, que necesita mi ayuda para terminar el trabajo correctamente». El niño miró a Carmen con ojos demasiado viejos para su edad. «Pero no le creo. Sus ojos son como los del padre Esteban, vacíos por dentro».
Carmen tomó el dibujo con manos ligeramente temblorosas. La semejanza con la fotografía que Montero le había mostrado era innegable. ¿Has tenido estos sueños muchas veces?, preguntó. Solo en la última semana, y siempre comienzan igual. Estoy en los túneles otra vez, pero no tengo miedo. Camino hasta llegar a la puerta, que ahora está cerrada, y él está allí, esperándome. Carmen intentó mantener la calma, aunque su mente trabajaba frenéticamente. Miguel, si vuelves a tener este sueño, quiero que me lo cuentes inmediatamente. ¿De acuerdo? El niño asintió solemnemente. Luego, como si cambiara de tema, preguntó: ¿Los otros niños van a mejorar algún día? Los que estaban conmigo esa noche. La pregunta tomó por sorpresa a Carmen. Era la primera vez que Miguel se refería directamente a los otros niños rescatados. Eso espero, respondió honestamente. Rezamos por ello todos los días. Miguel pareció considerar esto por un momento. A veces los escucho hablar, aunque sus bocas no se mueven. Dicen que están atrapados entre dos lugares. Un escalofrío recorrió a Carmen. ¿Puedes comunicarte con ellos? A veces. Es como si pudiera ver hilos que nos conectan, hilos que vienen del otro lado. Carmen puso una mano sobre el hombro del niño. ¿Te asusta esto, Miguel? Sorprendentemente, el niño negó con la cabeza. No, creo que puedo ayudarlos. Si el hombre del sombrero intenta usarlos como usó a los otros niños, yo sabré cuando está cerca. La conversación con Miguel dejó a Carmen profundamente perturbada. Esa misma tarde envió un mensaje urgente al obispo Mendoza detallando lo que había aprendido tanto de Montero como del propio Miguel. También ordenó reforzar la seguridad del orfanato y asignó a la hermana Josefina para que permaneciera con Miguel en todo momento. Esa noche, mientras realizaba su ronda habitual por los dormitorios, Carmen se detuvo en la habitación especial donde residían los 7 niños rescatados. Dormían plácidamente, sus rostros serenos bajo la tenue luz de la lámpara de aceite. Al acercarse a la cama más cercana, donde descansaba Pedro, el mayor de los 7, notó algo extraño. Aunque sus ojos estaban cerrados, sus labios se movían ligeramente, como si estuviera susurrando. Carmen se inclinó para escuchar. Viene por el cementerio, la tumba vacía. Las palabras, apenas audibles, provocaron que Carmen retrocediera con sorpresa. Era la primera vez que Pedro hablaba desde su rescate, aunque fuera en este estado semiconsciente. Observó a los demás niños y notó que todos, sin excepción, tenían los mismos movimientos labiales, como si estuvieran recitando las mismas palabras al unísono. Carmen salió apresuradamente de la habitación y se dirigió a la capilla. Necesitaba un momento de oración y reflexión para procesar lo que acababa de presenciar. La capilla estaba en penumbras, iluminada solo por el parpadeo de las velas del altar. Carmen se arrodilló en un banco y comenzó a rezar fervientemente. Mientras lo hacía, una sensación extraña se apoderó de ella, como si alguien la observara. «Has cuidado bien de los niños», dijo una voz detrás de ella. Carmen se volvió bruscamente. En las sombras de la capilla, apenas visible a la luz de las velas, estaba una niña. Reconoció inmediatamente a Ana Solís, la misma que había visto en los túneles, la niña desaparecida en 1926. «Ana», susurró Carmen, «¿cómo es posible?» La figura de la niña no era completamente sólida. La luz parecía atravesarla parcialmente. «La puerta está cerrada, pero no sellada del todo», respondió Ana. «Aún hay grietas por las que podemos filtrarnos, especialmente en lugares como este, que han sido tocados por el otro lado». Carmen se levantó lentamente. «¿Por qué has venido?» «Para advertirte, el nuevo seguidor del Padre no busca abrir la misma puerta, busca abrir una diferente, una que no lleva al mismo lugar, sino a algo peor». La niña miró hacia el crucifijo en el altar. El padre Esteban buscaba conocimiento, aunque de manera equivocada. Este hombre busca solo poder.
¿Martín Herrera?, preguntó Carmen. Ana asintió. Fue alumno del padre Esteban en secreto. Aprendió sus rituales, pero no comprendió sus advertencias. Cree que puede controlar lo que hay al otro lado, pero nada puede controlarlo. Si logra su objetivo, no será solo Puebla lo que sufra. ¿Cómo podemos detenerlo?, preguntó Carmen, aceptando la realidad de esta aparición sobrenatural con una serenidad que la sorprendió a ella misma. La tumba, respondió Ana. Todo comienza en la tumba del padre. Hay algo allí que nunca debió ser enterrado con él. Algo que Herrera necesita para su ritual. ¿Qué es? Ana comenzó a desvanecerse, su forma volviéndose cada vez más transparente. Un libro, el verdadero diario, el que tiene las instrucciones completas y las advertencias que Herrera ignora. Encuéntralo antes que él y destrúyelo. Con estas últimas palabras, la figura de la niña desapareció completamente, dejando a Carmen sola en la capilla silenciosa. Sin perder tiempo, Carmen fue directamente a su despacho y llamó por teléfono al comisario Montero. A pesar de la hora tardía, el oficial respondió rápidamente. «La tumba del padre Esteban», repitió Montero cuando Carmen le explicó la situación. «Puedo tener hombres vigilándola en menos de una hora». «No es suficiente», insistió Carmen. «Si lo que he descubierto es cierto, necesitamos abrir esa tumba antes que Herrera». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Eso requeriría una orden judicial, Madre Carmen. Y explicar por qué queremos exhumar el cuerpo de un sacerdote muerto hace 6 años. Entonces contacte al obispo Mendoza. Él puede autorizar la exhumación por motivos religiosos. La Iglesia tiene cierta jurisdicción en estos asuntos». Después de un momento de duda, Montero accedió. «Lo contactaré inmediatamente. Mientras tanto, mantenga a Miguel y a los otros niños bajo estricta vigilancia. Si Herrera está planeando algo similar a lo que vimos, podría intentar usarlos de nuevo». La noche transcurrió lentamente para Carmen, que no logró conciliar el sueño. A primera hora de la mañana recibió un mensaje del obispo Mendoza. Había conseguido la autorización para abrir la tumba del padre Esteban, y el procedimiento se llevaría a cabo esa misma mañana. Carmen dejó a la hermana Josefina a cargo del orfanato, con instrucciones específicas sobre la seguridad de los niños, y se dirigió al cementerio de San Joaquín, donde estaba enterrada la familia Díaz. El cementerio era un lugar antiguo y sombrío, con lápidas de mármol desgastadas y mausoleos familiares que databan de la época colonial. La tumba del padre Esteban se encontraba en un rincón apartado, bajo la sombra de un viejo ciprés. El obispo Mendoza ya estaba allí cuando Carmen llegó, junto con el comisario Montero y 2 oficiales. También había 2 trabajadores del cementerio con palas y una palanca para abrir el sepulcro. «Buenos días, Madre Carmen», saludó el obispo. Su rostro mostraba la misma gravedad que había visto en él durante los eventos de hacía 6 meses. «¿Está segura de esto?». Carmen asintió. «Tan segura como puedo estarlo, Excelencia». Montero dio la señal a los trabajadores que comenzaron la labor de abrir la tumba. Era un sepulcro sencillo, con una losa de piedra que cubría el féretro. En la lápida, una inscripción sobria: «Padre Esteban Díaz, 1880-1926, requiescat in paz». Mientras trabajaban, Montero se estado vigilando a Herrera. Salió de su apartamento hace 1 hora, llevando una maleta. «Mis hombres lo siguen, pero ha tomado medidas para evitar ser rastreado». «¿Cree que sabe que estamos aquí?». «Es posible. O quizás simplemente ha decidido que es el momento de actuar, independientemente de nuestra intervención». Finalmente, la losa fue retirada, revelando un ataúd de madera ennegrecida por el tiempo y la humedad. Los trabajadores se apartaron, permitiendo que Montero y uno de sus oficiales procedieran a abrir el féretro. La madera crujió al ser forzada, liberando un olor a tierra húmeda y algo más, algo que Carmen no pudo identificar,
pero que le recordó inquietantemente a la atmósfera de los túneles. Cuando la tapa fue completamente removida, todos se acercaron para mirar el contenido. El ataúd estaba vacío. «Imposible», murmuró el obispo. «Yo mismo oficié el funeral. Vi el cuerpo». Montero examinó cuidadosamente el interior del féretro. No hay signos de que haya sido abierto antes. Es como si el cuerpo simplemente desapareciera. Carmen recordó las palabras de Miguel sobre la tumba vacía y sintió un escalofrío. «Busquen el libro», dijo con urgencia. «Debe estar aquí». Montero y su oficial revisaron meticulosamente el ataúd. Finalmente, encontraron un compartimiento oculto en la base, tallado en la madera. Dentro había un paquete envuelto en tela encerada que lo había protegido de la humedad. Al desenvolverlo, reveló un libro pequeño encuadernado en cuero negro, con un extraño símbolo grabado en la portada. Un ojo dentro de un triángulo invertido, rodeado por lo que parecían ser llamas. «El verdadero diario», murmuró Carmen. El obispo extendió las manos para tomar el libro, pero se detuvo a mitad del gesto. «Hay algo no natural en este objeto», dijo con preocupación. «Puedo sentirlo». «Debemos destruirlo», insistió Carmen, recordando las palabras de Ana. Antes de que alguien pudiera responder, uno de los oficiales que vigilaba los alrededores del cementerio se acercó corriendo. «Comisario, hemos recibido un mensaje urgente del orfanato. Ha habido un incidente». El corazón de Carmen se aceleró. «Los niños...» «Miguel ha desaparecido», informó el oficial. «Y los otros 7 han tenido algún tipo de ataque. Están inconscientes». Montero maldijo en voz baja. «Es una distracción», dijo con certeza. «Herrera sabía que vendríamos aquí». «O quizás es exactamente lo contrario», sugirió el obispo, mirando el libro en sus manos. «Quizás quería que encontráramos esto, que lo lleváramos con nosotros». La realización golpeó a Carmen como un rayo. «El libro es el ancla, es lo que mantiene abierta la conexión entre mundos». Sin dudar, tomó el libro de las manos del obispo y lo arrojó de vuelta al ataúd. Luego, sacando una pequeña caja de fósforos que siempre llevaba consigo, encendió uno y lo dejó caer sobre las páginas abiertas. Para sorpresa de todos, el libro ardió con una intensidad sobrenatural, las llamas cambiando de color de naranja a un azul profundo. Un chillido agudo, como el de un animal herido, emergió del fuego, haciendo que todos retrocedieran. «Rápido», dijo Carmen. «Debemos llegar al orfanato. Miguel está en peligro», dejando a los trabajadores del cementerio para que cerraran nuevamente la tumba. Carmen, Montero y el obispo se apresuraron hacia el orfanato, que se encontraba a menos de 1 kilómetro de distancia. Al llegar, encontraron el lugar en un estado de agitación. Las hermanas corrían de un lado a otro y varios niños lloraban, asustados por lo que estaba ocurriendo. La hermana Josefina se acercó a ellos, su rostro pálido. «Gracias a Dios que han vuelto», dijo casi sin aliento. «Miguel desapareció durante el desayuno. Simplemente se levantó y salió del comedor. Cuando fui a buscarlo, ya no estaba en el edificio». «¿Y los otros 7?» preguntó Carmen. «Estaban en la enfermería cuando comenzaron a convulsionar simultáneamente. El doctor Velasco está con ellos ahora, pero no puede explicar lo que está ocurriendo». Carmen y Montero intercambiaron miradas. «¿Algún extraño ha sido visto en los alrededores?», preguntó el comisario. «No, pero...» Josefina dudó. Uno de los niños mayores dijo que vio a Miguel hablando con un hombre alto en la entrada del patio, un hombre con sombrero negro. «Herrera», confirmó Montero. «¿Hace cuánto tiempo?» «No más de media hora». Montero sacó su pistola y verificó que estuviera cargada. «Debo organizar una búsqueda inmediatamente». «Espere», dijo Carmen, pensando rápidamente. «Creo saber dónde pueden estar». «¿Dónde?» «La catedral. Es donde emergimos de los túneles aquella noche».
Si Herrera quiere completar el ritual que el padre Esteban comenzó, necesitará acceso a lo que queda de los túneles, y la cripta de la catedral es uno de los pocos puntos de acceso que no se derrumbaron. El obispo asintió, comprendiendo la lógica. Y hoy es 17 de octubre, exactamente 6 meses después del incidente original. En la numerología oculta, ese tipo de simetrías temporales son significativas. Sin perder más tiempo, el grupo se dirigió a la catedral. A pesar de ser media mañana, el cielo sobre Puebla se había oscurecido repentinamente, como si una tormenta se aproximara, recordando inquietantemente a la noche de abril. La catedral estaba extrañamente vacía para esa hora del día. No había feligreses ni turistas, solo un silencio sepulcral que parecía engullir sus pasos mientras avanzaban hacia la cripta. La puerta de la cripta estaba abierta, algo inusual. Al descender por las escaleras de piedra, Carmen sintió una opresión en el pecho, como si el aire se volviera más denso a cada paso. La cripta en sí era una amplia cámara subterránea donde descansaban los restos de obispos y dignidades eclesiásticas. En el centro, donde normalmente habría un altar para oraciones, habían dispuesto una improvisada réplica del altar de obsidiana que habían visto en los túneles. Y allí, atado a la superficie de piedra, estaba Miguel. A su lado, vestido con una túnica negra y el ahora familiar sombrero de ala ancha, se encontraba Martín Herrera. En sus manos sostenía un cuchillo similar al que el padre Esteban había intentado usar 6 meses atrás. Al verlos entrar, Herrera sonrió. No era la sonrisa de un académico, sino la de un fanático cuyos ojos brillaban con un fervor malsano. Llegan justo a tiempo para presenciar lo que el padre Esteban no pudo completar, dijo, su voz extrañamente resonante en la cámara de piedra. La verdadera apertura. Montero apuntó su pistola directamente a la cabeza de Herrera. Suelte el cuchillo y aléjese del niño. Ahora. Herrera rió, un sonido que parecía no provenir completamente de él. Sus armas terrenales no significan nada aquí, comisario. No cuando estamos tan cerca del umbral. Carmen dio un paso adelante, intentando ganar tiempo mientras evaluaba la situación. Miguel estaba consciente pero inmóvil, como si estuviera paralizado. Sus ojos, sin embargo, se movían frenéticamente, intentando comunicar algo. «Profesor Herrera», dijo Carmen con calma, «sabemos lo que está intentando, pero el libro ha sido destruido, el vínculo se ha roto». Por primera vez, la confianza de Herrera pareció flaquear. «¿El diario? Imposible. Estaba protegido contra todo daño físico». El fuego sagrado puede purificar incluso lo más profanamente protegido, intervino el obispo, sosteniendo en alto un crucifijo. En el nombre de Cristo, le ordeno que libere a ese niño. Herrera retrocedió ligeramente ante el crucifijo, pero rápidamente recuperó su compostura. Demasiado tarde. El ritual ya ha comenzado. Señaló hacia una de las paredes de la cripta, donde la piedra parecía ondular sutilmente como si fuera líquida. La puerta se está abriendo, y esta vez no conducirá al reino de sombras que el padre Esteban descubrió. Esta vez se abrirá a algo mucho más antiguo y poderoso. Mientras hablaba, la ondulación en la pared se intensificó, y un sonido bajo, como un zumbido, comenzó a llenar la cámara. Carmen notó que Miguel había comenzado a mover los labios, como si estuviera susurrando algo. Aprovechando la distracción momentánea de Herrera, Montero disparó. La bala impactó en el hombro del profesor, haciéndolo tambalearse y soltar el cuchillo, que cayó con un tintineo metálico sobre el suelo de piedra. ¡Ahora!, gritó Montero, abalanzándose sobre Herrera. Pero el profesor, a pesar de la herida, se movió con una agilidad sobrehumana. Esquivó a Montero y recogió el cuchillo en un solo movimiento fluido. Con una velocidad imposible, regresó junto a Miguel, colocando la hoja sobre el cuello del niño. «Un paso más y lo mataré», amenazó, «y sin su sangre no podré controlar lo que está a punto de emerger».
La pared continuaba ondulando, y ahora una luz verdosa, antinatural, comenzaba a filtrarse a través de ella. El zumbido se había intensificado, convirtiéndose en un coro de voces distorsionadas que susurraban en un idioma incomprensible. Carmen miró directamente a Miguel, cuyos ojos se fijaron en los suyos. El niño seguía moviendo los labios, y ahora Carmen podía entender lo que estaba diciendo. Los otros están conmigo, están ayudando. De repente, Carmen comprendió. Los 7 niños en estado catatónico, los que habían convulsionado simultáneamente, estaban conectados con Miguel de alguna manera. Estaban canalizando su energía, su voluntad, hacia él. «Profesor Herrera», dijo Carmen avanzando lentamente, «usted cree que está en control, pero no es así. Las fuerzas que está intentando manipular no pueden ser controladas. El padre Esteban lo descubrió demasiado tarde». «¡Silencio!», gritó Herrera, su rostro contorsionado en una máscara de rabia y miedo. «Yo he estudiado lo que él no pudo. He perfeccionado lo que él apenas comenzó a comprender. Entonces sabrá que el ritual requiere un sacrificio voluntario», continuó Carmen, recordando las notas del diario original. «La sangre debe ser ofrecida libremente, o la puerta se abrirá hacia el vacío, no hacia el conocimiento que usted busca». La duda cruzó por el rostro de Herrera, y en ese instante, algo extraordinario ocurrió. Miguel, que había estado inmóvil bajo el cuchillo, comenzó a brillar con una luz suave, dorada. Sus ataduras se desintegraron como si fueran de papel, y se incorporó lentamente. Herrera retrocedió, sorprendido por este giro inesperado. «¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?». Miguel se puso de pie sobre el altar, sus ojos ahora completamente blancos, brillantes. Cuando habló, su voz no era la de un niño, sino un coro de voces infantiles mezcladas en perfecta armonía. «Nosotros somos los que cruzaron el umbral», dijo la voz múltiple, «los que conocemos ambos lados, y no permitiremos que la puerta se abra nuevamente». Herrera, presa del pánico, intentó atacar a Miguel con el cuchillo, pero una fuerza invisible lo detuvo en seco. El cuchillo cayó de sus manos paralizadas. «El padre Esteban entendió su error al final», continuó la voz a través de Miguel. «Por eso nos dejó como guardianes, no para abrir la puerta, sino para mantenerla cerrada». La pared ondulante comenzó a estabilizarse. La luz verdosa desvaneciéndose gradualmente. El zumbido de voces disminuyó, reemplazado por un silencio casi palpable. Herrera cayó de rodillas, su rostro una máscara de incredulidad y desesperación. «No, no puede terminar así. He dedicado toda mi vida a esto». «Y esa vida llega a su fin», respondió la voz colectiva a través de Miguel. Con un gesto de su mano, la figura de Herrera comenzó a cambiar, como si envejeciera décadas en segundos. Su piel se arrugó, su cabello se volvió blanco y luego cayó, sus ojos se hundieron en sus cuencas. Montero, Carmen y el obispo observaban horrorizados mientras Martín Herrera se convertía en poco más que un cadáver momificado, que finalmente se desplomó en el suelo, convirtiéndose en polvo al impactar. Miguel se volvió hacia ellos, aún brillando con aquella luz dorada. «El círculo se ha cerrado. La deuda ha sido pagada». «¿Quiénes sois realmente?», preguntó el obispo, su voz apenas un susurro. «Somos los que fueron sacrificados, los que el padre Esteban tomó para su ritual, pero también somos los que eligieron perdonar y proteger, en lugar de vengarse». La luz alrededor de Miguel comenzó a disminuir. «Nuestro tiempo aquí termina. La puerta está sellada definitivamente». Carmen dio un paso adelante. «¿Y Miguel? ¿Y los otros 7? Una sonrisa iluminó el rostro del niño. «Ellos vivirán, sin recuerdos de lo ocurrido, sin las cicatrices que dejó el contacto con el otro lado. Es nuestro regalo, nuestra redención». La luz dorada se extinguió completamente y Miguel se desplomó. Carmen corrió a sostenerlo antes de que cayera del altar.
El niño respiraba normalmente, como si estuviera profundamente dormido. En el orfanato, según sabrían más tarde, los 7 niños catatónicos habían despertado simultáneamente en ese mismo instante, confundidos, pero completamente conscientes y saludables. Carmen sostuvo a Miguel en sus brazos, sintiendo un profundo alivio mezclado con asombro. El obispo Mendoza se acercó y colocó una mano sobre la frente del niño, murmurando una bendición. «Es un milagro», dijo suavemente. Montero, siempre pragmático a pesar de lo que había presenciado, señaló hacia el montón de polvo que una vez fue Martín Herrera. «¿Cómo explicaremos esto?» «No todo necesita ser explicado, comisario», respondió Carmen, repitiendo las palabras que le había dicho meses atrás. «Algunos misterios están más allá de nuestra comprensión terrenal». Mientras llevaban a Miguel de regreso al orfanato, Carmen miró hacia el cielo. Las nubes oscuras se habían disipado y el sol brillaba nuevamente sobre Puebla. La pesadilla que había comenzado en 1926 finalmente había llegado a su conclusión, un círculo cerrado después de 6 años de terror y misterio. En los días y semanas que siguieron, la vida en el orfanato de Santa María de los Ángeles volvió a una normalidad que parecía casi milagrosa. Miguel y los 7 niños rescatados no recordaban nada de lo ocurrido, como si sus mentes hubieran sido limpiadas de aquellas terribles experiencias. Los túneles bajo la catedral fueron sellados permanentemente con concreto y bendiciones especiales. La tumba del padre Esteban fue exorcizada y reconsagrada. El caso del profesor Martín Herrera, oficialmente, quedó registrado como una desaparición sin resolver. Un mes después del incidente final, Carmen se encontraba en el patio del orfanato, observando a los niños jugar. Miguel, ahora indistinguible de cualquier otro niño de su edad, corría y reía con sus compañeros. La hermana Josefina se acercó a ella, sosteniendo una carta. «Ha llegado esto para usted, madre, del Vaticano». Carmen tomó el sobre con curiosidad. Al abrirlo, encontró una breve nota del secretario de Estado del Vaticano, agradeciendo su servicio y anunciando que todos los registros relacionados con el caso Díaz habían sido archivados en los repositorios secretos, donde permanecerían bajo 7 sellos. Adjunto a la carta había un pequeño medallón de plata con la imagen de San Miguel Arcángel, protector contra las fuerzas del mal, y una inscripción en latín, Lux in tenebris, luz en las tinieblas. Carmen cerró la carta y guardó el medallón. Algunos secretos, comprendía ahora, debían permanecer enterrados, no por miedo o ignorancia, sino por respeto a los límites que separan nuestro mundo de otros reinos de existencia. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Puebla, Carmen hizo una silenciosa oración de agradecimiento. El caso del niño Díaz había llegado a su fin, pero las lecciones que había dejado permanecerían con ella para siempre, que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, que el amor y el sacrificio pueden vencer incluso a la oscuridad más profunda, y que a veces son los más pequeños e inocentes quienes poseen el poder más grande. Y en algún lugar, más allá del velo de la realidad, las almas de Ana Solís y los otros niños perdidos finalmente encontraron la paz que les había sido negada en vida, guardianes eternos de una puerta que nunca más se abriría.